Muy buenas noches, su servidora y amiga Ana Ruth García Grande le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa En un mismo foro, que se transmite por la señal del 7.2 a Más lo que ves de TV Azteca, Baja California Sur, donde esta noche, como cada miércoles, vamos a abordar un tema que le va a resultar de mucho interés. Vamos a platicar del acoso, del bullying, del maltrato infantil en todas sus modalidades, y para ello hemos invitado esta noche a distinguidas personalidades que me permito presentarle. Por este lado, la licenciada Claudia Cota Peña, que es juez familiar de esta localidad. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También a la profesora Edna Rocío López Borboa, que viene en representación de la SEP en la coordinación de un programa nacional justo con este tema del acoso y del maltrato infantil. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña nuestra gran amiga, la diputada Diana Victoria Bombostel, pues que ya ha venido a otros programas y que en este caso va a resultar interesante escuchar cuáles son los avances que ella nos pueda platicar respecto a la normatividad sobre este tema que vamos a abordar. Bienvenida. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues bien, para entrar de lleno a este tema y dar inicio a nuestra conversación de esta noche, Edna, platíquenos para contexto qué podemos entender por este tema del bullying, que es, digamos, el nombre que se le da en Estados Unidos, y que en México es esto del acoso, del maltrato y del abuso a los infantes. Sí, en principio de cuentas, pues desde la Secretaría de Educación Pública, una de las tareas principales que se generan es hacer visible y poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de maltrato, claro, violencia, que es distinto. Y bueno, efectivamente en la Secretaría de Educación Pública el concepto que se maneja desde el programa, la promoción que se hace, es acoso escolar. Es decirle a las personas, a los padres, madres de familia, tutores, cómo poder identificar si su hijo se encuentra en una situación de acoso escolar, y sobre todo acercarle algunas estrategias para que desde el hogar puedan ellos contribuir a que su niño o su niña se sienta fortalecido y pueden identificar qué sí es bueno para mí, qué no es bueno para mí, y si ante una situación que me genera riesgo, poder acercarme a las personas que me puedan ayudar en esa situación de acoso escolar. No es fácil porque es una cuestión reiterada, claro, es una situación que las niñas y los niños que viven una situación de acoso escolar generalmente lo viven en soledad porque están atemorizados. El agresor lo tiene en una condición de sometimiento, entonces el niño que se siente agredido, que se siente violentado, considera que si dice algo, entonces esa agresión cada vez va a ir más fuerte. Ojo, madres, padres de familia, ojo, maestros, maestras, ojo para todas aquellas personas que tenemos contacto con niñas y niños, porque el acoso escolar, el último nivel es la muerte. Y hay que decirlo para poder generar un sistema efectivo de protección a los menores. Y sobre todo conciencia, porque los niveles que se han pues cualificado hablan de que este fenómeno va a la alza. Y bueno, hablábamos de que el tema de la educación, del trato en casa, de que los papás estén atentos para detectar a tiempo, digamos, o prevenir estas conductas es muy importante. ¿Cuál es la visión de Diana Borbostel? Bueno, primero decirte que esto del maltrato escolar, la violencia y el abuso que ocurre en las escuelas, pues no se genera en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas se genera todo aquello que tiene que ver con el respeto, con los valores, con la educación precisamente. Entonces, a nuestro país se le ha calificado como uno de los países más violentos en contra de la infancia, en contra de la niñez. Y esto lo dice la UNICEF y lo dice también la OCDE. Entonces, todo este contexto en que se mueven los niños va generando una crisis que después va y se manifiesta donde hay un conjunto ya de niños, y que pues desafortunadamente en muchos hogares el hecho de que haya omisión en el cuidado, en el trato, en la protección hacia los niños, hace que sean más vulnerables y que esto vaya y se proyecte en las escuelas. Ahora, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que México ha firmado diferentes pactos y diferentes acuerdos internacionales
y que a raíz de eso también México elaboró lo que es la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Interesante. Y que en el 2015, en diciembre del 2015, se aprobó en nuestro estado. Esta ley vino a fortalecer muchísimo el trabajo que hoy se está llevando a cabo en las escuelas. Hay quienes dicen que, bueno, los legisladores que hacen, ¿verdad? Porque las leyes parece que no funcionan. Claro. Pero la verdad que las leyes obligan a que las diferentes dependencias tengan sus reglamentos de acuerdo a cierta ley, Claro. tengan sus protocolos, tengan sus avances temáticos. En este caso, en el caso de la educación, el derecho de las niñas, niños y adolescentes es precisamente que en las escuelas tengan un ambiente de seguridad para que puedan aprender y tengan un ambiente de confianza y afectuoso para que allí puedan realmente aprender, porque la calidad de la educación no se puede llevar a cabo si no tenemos las condiciones emocionales, psicológicas y físicas para poder llevar a cabo una educación de calidad. Claro. Entonces, ha habido avances en cuanto a estos derechos que muchos padres dicen, oye, pues ya no los aguantamos así a los niños, pero no tiene que ver con que los niños conozcan sus derechos, sino con también ser congruentes con lo que somos como padres y madres de familia, Claro. o los tutores o quienes se encarguen de la educación de los niños. Un tema fundamental, Claudia. ¿Cuál es tu opinión? Pues tú impartes justicia en materia familiar y partiendo de lo que dice la diputada, pues del entorno familiar, pero sobre todo, ¿hay la difusión adecuada al tema del bullying? Pues ahorita en los libros de texto en SEP, yo ya veo que en la materia de formación cívica y ética empiezan a estar los valores, en algunas otras materias los derechos de los niños, como es a la vida, a la identidad, que es importante, al libre desarrollo de la personalidad. Si yo quiero tener el pelo largo, lo puedo tener, porque es algo que yo decido respecto a lo que es mi apariencia. Tenemos un marco jurídico muy vasto y conforme a la reforma constitucional de 2011, en donde el artículo 1 constitucional obliga a las autoridades en los ámbitos de la competencia de cada uno, pues que se debe de proteger, se deben de respetar sus derechos humanos bajo los principios de universalidad, bajo los principios de interdependencia, y obliga a las autoridades a poder realmente investigar y poder reparar cualquier situación de violación de derechos humanos. Estamos hablando de que también los niños son personitas. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, como bien lo dijo la diputada, en donde tiene 2 protocolos facultativos. Uno de ellos es sobre la participación de los niños en conflictos armados, que habla que la edad de 18 años es la edad mínima para poder participar, es decir, protege a los niños menores de edad, porque la convención dice que un niño es un menor de edad. Y tenemos el protocolo facultativo también de la venta de niños, prostitución y pornografía infantil. Temas sin duda interesantísimos que vamos a abordar, si nos permites, después de una primera pausa. Claro que sí. Regresamos. Regresamos al Foro 2 de TV Azteca, Baja California Sur, y estamos platicando pues del bullying, del acoso, del maltrato escolar. Y antes del corte platicamos con la juez Claudia Cota de que bueno, hay una amplia gama de disposiciones convencionales, constitucionales, legales que implican que ahora todas las autoridades tienen que prever por garantizar los derechos humanos de los niños, en este caso encuadrados en lo que se ha tenido bien llamar el bien superior del menor. Para contexto, ¿nos puedes platicar, Clau, esto qué implica? Es el principio de no discriminación, que es básico, Claro. conforme al principio de interés superior del niño, en donde ya las autoridades tienen que respetar, tienen que velar y tienen que proteger a ese niño. Ya obliga la convención. Habla del interés superior del niño, el artículo 3 de la convención es muy amplio y obliga, como lo dije, a todas las autoridades. Tenemos en el artículo 34 y 35 de la convención lo correspondiente a la trata de personas ya, en razón del perjuicio que se le causa a un niño, y muchas veces por los progenitores. Tenemos en nuestro Código Civil
de nuestra última reforma, el artículo 323 bis, que ya nos habla de la alienación parental, en donde algunas personas dicen que es un síndrome, pero es una manipulación que un progenitor hace a otro para efecto de afectar. Claro. Es decir, ódialo, no lo quieras, en razón de una realidad que no existe, claro, en donde los niños tienen escenarios prestados que no pasan ni suceden las cosas y llegan con parlamentos aprendidos que realmente no es verdad. Entonces, suyo hablan de que existe esa manipulación. Sí, y el juez de oficio, en caso de que tengamos la presunción, porque no somos psicólogos ni psiquiatras para poder delimitar y decir efectivamente hay una alienación parental, tenemos la obligación de canalizar a un estudio íntegro psicológico para saber que haya una armonía entre padres o progenitores y que pueda cesar la alienación parental. Pues eso es un avance indiscutible, Edna, pero habrá que centrarnos en el trabajo que está haciendo la SEP a través del programa que tú estás difundiendo ahora, que hasta donde entiendo prevé prevención, tratamiento y desde luego una serie de esquemas para atender los casos de acoso. Así es, en 3 momentos o 3 esferas es partir hacia la prevención, claro, la atención y la canalización. Desde la Secretaría de Educación Pública precisamente el mensaje está puesto a través de este Programa Nacional de Convivencia Escolar, es que aquellos niños, aquellas niñas que viven en contextos familiares que los transgreden sus derechos, aquellas niñas y aquellos niños que transitan por las escuelas de educación básica y bueno, que vienen de ambientes familiares que incluso tienen una mala alimentación o no tienen una protección en sus derechos básicos, es entonces que el escenario desde la puesta en la escuela de ese programa es mandarle el mensaje a ese niño y a esa niña que aún en el peor de los escenarios conozca el niño que sí existen otras formas de vida, que sí existe el derecho a ser feliz. Y entonces la escuela contribuye a que el niño desarrolle habilidades socioemocionales, desde decir, esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí, puedo pedir ayuda y además alguien me va a ofrecer una ayuda. Los temas son autoestima, manejo de reglas, manejo de emociones, la parte de la autorregulación y también reconocer a la diversidad de familias que existen actualmente y entonces también el mensaje es para aquellas maestras, para aquellos maestros que estamos puenteando estas formas de relacionarnos. Y justo decirle, eso te iba a preguntar, si este programa también prevé la capacitación a los docentes. Así es, el programa incluye procesos y espacios de capacitación, de formación para docentes, para directivos, para supervisores, porque uno de los mensajes que nos llega a través de esto es visibilizar que existen formas sutiles de hacer violencia, claro, y de generar violencia, y que la escuela puede ser reproductora, pero también productora, porque hay niños y hay niñas que por supuesto que viven en escenarios de seguridad, de tranquilidad, niños felices en un ámbito familiar, pero también existen aquellos que no. Entonces, claro, la escuela tiene que hacer la diferencia. Claro, porque también hay casos donde son los propios docentes los que han sido quienes han generado este acoso y esta violencia. ¿Hay datos registrados en estos casos? Bueno, por eso este programa, el que señala la maestra Edna, abarca tanto al infante como a los maestros, como a los padres y madres de familia, porque es muy importante que todos estemos en el mismo camino y visualicemos que la violencia, en primer lugar, no es algo natural. Nuestra sociedad se ha acostumbrado mucho a los estímulos de violencia, claro, y un niño de esta época puede soportar ver acciones violentas que quizá gente de nuestro tiempo no lo soportaría, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué? Porque por los contextos, pero eso es lo que se tiene que revertir y en eso estamos trabajando también en las leyes. También quiero decir que estamos trabajando y en la revisión que estamos haciendo de las leyes, nuestra visión está puesta en el interés superior de la niñez precisamente, para que en cuanto a todos los derechos humanos que se tengan que trabajar con las personas, bueno, los niños sean los primeros en que sean respetados sus derechos humanos, tanto como
de la alimentación, de la educación, de la vivienda, de la salud, de todo lo que concierne al ser humano, y en eso estamos revisando. Sin embargo, hay que reconocer que la ley por sí misma, por ser un decreto, por decretarse una ley, no significa que las cosas vayan a cambiar. O que se resuelvan de inmediato. Exactamente, estas van a cambiar en la medida que nosotros también vayamos haciendo respetar esas leyes, ¿no? Claro. En la medida que también los usuarios de esas leyes tengamos esa concepción de que tenemos que respetarlas, de que tenemos que ser nosotros somos parte de esas leyes también. Claro. Y algo fundamental que señalaba en otro programa, pues son precisamente todo lo que deviene después en las políticas públicas, ¿no? Es un esquema, es un todo, digamos. Exactamente, porque hay que reconocer que con el cambio que se hizo también en el artículo 3º constitucional, también ahí está basado este programa de la Secretaría de Educación Pública, dado que se le tienen que dotar de herramientas, de materiales, los maestros tienen que estar capacitados con nuevas técnicas, con nuevas metodologías, y eso también es parte de la ley del artículo 3º, donde a partir de allí las políticas públicas pues abarcan estos temas tan importantes. Y hasta donde entiendo, este programa ya es una materialización de esa política pública. Así es. Y vamos a seguir platicando de esto después de un segundo pausa. Regresamos en un mismo foro y estamos platicando del acoso y del abuso a los menores. Es un tema muy extenso que seguramente no vamos a poder abarcar en el tiempo que dura nuestro programa, pero en una participación última me gustaría que nos platicaran dónde estamos parados, qué asignaturas hay pendientes para que podamos apoyar para abatir este fenómeno, Claudia. Una cultura de todas las personas para poder respetar los derechos humanos. Una cultura de prevención en sus casas, de que sus hijos empiecen por tener los valores que se han perdido, de ser humildes, de decir gracias, de no robar, de no decir mentiras. Yo creo que sí se puede hacer y sí se puede cambiar, pero que tenemos niños con la última tecnología, que esa tecnología es la que los educa. Entonces, papás que no están en sus casas, papás que tienen muchas horas para elaborar, y niños que están solos, niños que se juntan con el niño, con el otro muchachito que tiene un problema, claro, y quiero ser popular y necesito hacer esto. Entonces, niños que están llamando la atención de una forma como pueden hacerlo y decir aquí estoy y tengo que hacer algo mal y tengo que hacer bullying y tengo que violentar para efecto de que vean que existo, papá, mamá. Y ese es un problema. Yo exhorto a los papás como juez familiar que sus asuntos los arreglen ellos solos. Que los niños sean los menos que sufran, porque es lo que se hace ahora. Los niños son los que sufren, los niños son los violentados, porque en un procedimiento judicial bajan de calificaciones, tienen conductas que no tenían y los papás los reprenden, los violentan, los amenazan. Olvidando que son tal vez el origen de esta situación. Exactamente, y la culpa dicen que son de ellos y no es cierto. La culpa son de los adultos que no han podido manejar las situaciones. Yo creo que los niños es esa juventud social, la sociedad que nosotros queremos en un momento dado, una juventud sana para que se pueda acabar todo lo que estamos viviendo hoy en día. Una legítima aspiración que todos compartimos. Edna, ¿cuál sería tu aportación? Bueno, pues hacer una invitación de igual manera para poder establecer de verdad el efecto de corresponsabilidad en el trato y en la atención con las niñas y los niños en Baja California Sur. Creo que aún en el peor de los escenarios estoy convencida que sí hay posibilidades, porque cuando hay voluntad de hacer las cosas, y bueno, aquí tienes 3 voluntades sumadas, se suma y entonces los esfuerzos cobran... van rindiendo fruto. Exactamente, y más pronto, y más pronto.
El programa en la pretensión de del desarrollo de habilidades socioemocionales, pues es un programa que tal vez no identifiquemos logros de manera inmediata, pero incluso proporcionarle al maestro, proporcionarle al padre de familia, al tutor de ese menor, una sutilidad en cuanto a herramientas de protección para el menor, aquel niño y aquella niña desde el nivel preescolar, que el programa atiende preescolar, primaria y secundaria, aquel niño y aquella niña que logre identificar cuál es la diferencia entre un tocamiento y una caricia, a ese niño tú ya le estás proporcionando una herramienta de protección, claro, que lo puede resguardar o hacer una contención. Y que puede ser un agente multiplicador, tal vez. Así es. Entonces, de esa manera es unirnos para poder atender a ese menor de edad, preescolar, primaria y secundaria, hacer la invitación a aquellas maestras, a aquellos maestros que no conocen el programa. Claro. Estamos en la Secretaría de Educación Pública y bueno, también se trabaja a través de la escuela, a través del director, a través del personal de USAER, lo que es el taller para madres, padres de tutores y tutores, porque también habría que hacer visible que no todas las formas de maltrato que se generen en el ámbito familiar son de manera consciente. Claro. Consciente, porque el padre de familia, la mamá, el tutor, a veces no estamos formados y entonces esa forma de relacionarnos y con una buena intención generamos un tipo de maltrato para nuestros hijos. Claro. Generalmente no nos damos cuenta y podemos estar generando este efecto de manera involuntaria, pero tiene un efecto indiscutible en la proyección de la personalidad del futuro adulto. Diana, una participación final. Bueno, yo creo que a las instituciones, y digo a todas en general, nos está faltando la cuestión de la estadística, porque yo he tratado de buscar la estadística para ver qué tantos, cuáles son los factores, qué tanto se presenta esto del maltrato, en qué, y la violencia escolar, cuáles son los enfoques, cómo se da esto, y la verdad no lo he encontrado. Todavía nos está faltando esa parte. ¿Por qué? No podemos hacer leyes si no tenemos estadísticas, claro, no si no tenemos el conocimiento. Yo creo que allí nos están debiendo todas las instituciones y tenemos que trabajar sobre eso. Y la otra es que también como padres de familia y como sociedad tenemos que trabajar en lo que es la inteligencia emocional, porque la educación que hemos tenido de manera constante y permanente es una educación que abarca mucho el conocimiento. ¿Qué tan importante eres si conoces, si sabes? Pues ahorita que bueno que si sabe uno de su materia ya es un avance, ¿verdad? Porque es tan vasto el conocimiento. Claro. Pero lo que todavía nos está faltando como seres humanos es el desarrollo de la inteligencia emocional, saber qué sentimos, por qué lo sentimos, cómo expresarnos, claro, cómo poder expresar un sentimiento sin enojo, con cierta madurez, con claro, cierta ecuanimidad, decir, ¿sabes qué? Me estás afectando, me está doliendo, pero poder llegar a tener una comunicación efectiva. Claro. Y esa parte es la que está empezando a trabajar la escuela con este tipo de programas, que ojalá llegara a todas las escuelas, ¿verdad? Claro. Porque sobre todo en la infancia hay que reconocer que es donde se construye nuestra formación, qué es lo que vamos a hacer como adultos, no cuando ya estamos grandes, porque es difícil cambiar unas estructuras que han venido trabajando de la misma manera durante mucho tiempo. Claro. Pero en la infancia podemos hacer maravillas, y los infantes, que son los que están más desprotegidos, porque para todos los tenemos que proteger los adultos, necesitan ellos desarrollar estas herramientas de comunicación para tener una mejor comunicación y tener una vida más feliz y más asertiva. Pues por lo pronto aplaudimos que este programa esté en vigor y ojalá que tenga la respuesta esperada, la difusión necesaria para que llegue a todos los sectores que necesitan, porque hablábamos pues de temas como niños migrantes, como niños en situación de abandono, vulnerables, que son pues una gama inmensa de infantes que tienen los mismos derechos unos con otros y que hay la obligación por parte de la autoridad desde el punto de vista convencional y constitucional pues de prever
deberles, digamos, sus derechos básicos, ¿no? Como siempre, el tiempo de televisión es muy breve. Quiero agradecerles a mis invitadas y desde luego a usted que nos sintoniza este miércoles a las 9:30 de la noche en la barra de opinión de TV Azteca, y invitarlo para que el próximo miércoles nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.